Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Bien, se generó un problema ahí con la plataforma y los cuidados que hay que tener con el desnudo, ¿no? Pero vamos a seguir nosotros, esta vez con un poco más de cuidado, al mostrar estas partes de nuestro modelo. En cuanto a las líneas y el dibujo no hay problema, pero es que siendo un dibujo tan realista, eh, el, el robot piensa que estoy haciendo algo indebido, ¿no? Con los desnudos. Muy bien, pero me pidieron disculpas al final, ¿no? Eh, es decir, bloquearon el video por unas horas. Les pedí una, es decir, apelé y ya en una segunda revisión se dieron cuenta de que se trata de un dibujo artístico, ¿no? No tiene nada que ver con desnudos ni pornografías. Bien, sigamos entonces. En esta segunda elaboración lo que estamos viendo es que la figura ya tiene un poco más de acabado en cuanto a la línea y los cortes de detalle. Lo que vamos a revisar ahora son los problemas que suelen ocurrir cuando estamos haciendo el delineado y sobre todo las piernas. Bien, nuestro proceso entonces de encaje va centrándose poco a poco más en el perfil exacto, pero el proceso va así. Nosotros vamos a borrar la línea que tenemos hecha hasta que nos quede suave, suavizada. En realidad todas las líneas, ¿no? Pero vamos poco a poco. Y con mucha observación trasladamos con mucha observación. Es lo que llamamos una retentiva, pero eh, muy sensible, ¿no? Es decir, cuando yo estoy aplicando la línea acá, yo no estoy mirando acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy dibujando aquí? ¿Qué es lo que estoy dibujando? Pues lo que está reteniendo mi memoria, ¿no? Esta parte, esos 5 o 7 centímetros, quiero trasladarlos acá. Entonces mi vista va un segundo aquí y un instante acá, y así va cambiando, ¿no? Lo que hago es comparar. Comparo si esta línea está conforme a la del modelo. Hago una parte de un lado y paso a la parte del otro lado, ¿no? Las líneas que avanzan dentro de las sombras, ¿no? Acá se ve un poco las sombras, ¿no? Tienen que ser un poco más reforzadas, más fuertes. Entonces yo repaso suave sin apretar. Hay un tipo de dibujos, ya se habrán dado cuenta, que merecen un tratamiento mucho más delicado, ¿no? Es decir, si queremos una honda representación realista, fina, necesitamos concentración y delicadeza en el momento del tratamiento. Bien, porque no se trata, al menos en este caso, de un dibujo gestual, expresivo, como un apunte de movimiento. No se trata de ese tipo de dibujo. Bien, pero les iba a comentar también un poco acerca de la dificultad, acerca de las piernas en sí. Resulta esto, ¿no? Visto de manera general, las formas y líneas armónicas de las piernas suelen ser muy complicadas de dibujar. El hecho de que tengan un cierto paralelismo y ondulación muy sofisticada, muy sensible, ¿no? En torno a la vertical. Yo tengo acá mi línea marcada en vertical, ¿no? Todavía no lo he borrado, sigue ahí.
Entonces los cambios de curvas alargadas en torno a la vertical son muy sutiles. Entonces eso es lo que hace muy complicado que el dibujante pueda lograr la línea de la pierna, ¿no? He visto clases enteras de dibujantes con talento, no digo que no tengan talento, hacer el modelo y tener que repetir las líneas de las piernas una y otra vez y les queda como un caballo, ¿no? Muchas piernas borradas y vueltas a hacer. Bueno, en realidad para eso son los talleres, ¿no? Para un adiestramiento continuo. No es para hacer cosas bonitas, ¿no? Para eso hay otros talleres. Muy bien, entonces lo que yo voy haciendo es centrar ahí, no sé si se llega a ver, ajustas un poco, ¿no? Los pies. ¿No? A la altura que ya tenía marcado, y no es que todavía ya termine el detalle, ¿no? Tengo que ir sopesando en dónde ir haciendo, por ejemplo, acá el maléolo, el tendón de Aquiles, que siempre es notorio, acá el hueso exactamente, me parece que pasa por acá, no exactamente, pero yo voy acercando mi estudio por encima del encaje, ¿no? Por encima del encaje yo voy acercando mi estudio poco a poco. Considero la salida, la mido acá, a ver si es que está difícil, mido acá desde la vertical, bien, debería ser ahí, hasta ahí. Y sigo haciendo microencajes, es decir, si todavía no tengo la forma segura, voy haciendo microencajes, ¿no? Suave, ahí, ¿no? Es decir, yo no en ningún momento trato de presionarme para conseguir el perfil exacto como si estuviera haciendo un intento caligráfico. Eso no, eso es otro tipo de dibujo gestual, ¿no? Que por otro lado también es muy hermoso. Acá en Lima solamente he visto un profesor que enseñe ese tipo de dibujo, era el profesor Daniel Peña, que lamentablemente falleció hace unos pocos años. A él yo lo veía agarrar una tiza y con el modelo ahí al frente él iba con todo el contorno, de arriba abajo por entre las piernas, haciendo toda la silueta con una tiza, ¿no? En un papel grande. Él dibujaba en papeles grandes y le salía muy correcta toda la información del contorno, le salía muy correcto. Entonces él se especializaba en una enseñanza así, de esa manera, ¿no? En sus clases, yo me acuerdo que estuve un tiempo, un verano, me inscribí en una de sus clases, ya una vez habiendo terminado la escuela, ¿no? Y él me enseñó entonces esa técnica al grupo, ¿no? de alumnos, enseñaba él esa técnica en donde él nos decía que había que recuperar el instinto de hacer las líneas y los contornos, ¿no? Eso es un instinto, decía, el instinto del dibujante. Y por práctica, por ensayo y error, íbamos a poder ir logrando cada vez mejor la calidad en la representación, ¿no? Lo que yo estoy tratando de hacer acá es el dibujo del contorno un poco más detallado, más firme, ¿no? Pero con un trazo suave todavía, de manera que luego que llevé el curso y me di cuenta, ¿no? Cuando él dibujaba los perfiles directamente, eh, yo tenía la idea que así, exactamente de esa manera, dibujaría Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Y encima el profesor
era rubio y tenía su barba y su pelo largo, ¿sabes? Entonces era como para tomarle una fotografía y e ilustrar con esa fotografía a Da Vinci, ¿no? Los contornos eran muy exactos, ¿no? Él había desarrollado esa técnica. Pero él no enseñaba esto de proporcionar, medir, encajar. Cuando le llegaban alumnos a él, le llegaban a algún alumno que estuviera con esas limitantes, ¿no? Que todavía no puede proporcionar, que le faltaba justamente ese tipo de fundamentos muy básicos, él los mandaba a mi taller, ¿no? Anda donde Gustavo González, le decía. Yo tenía mi taller que recién empezaba, ¿no? Y me contaba algún alumno que pasó por su taller y el profesor le recomendó que para los fundamentos me visitara a mí más bien, ¿no? Y para mí era un orgullo, ¿no? Que el profesor pensara en mí en esos momentos. Qué pena que falleció el profesor, porque muchas generaciones de alumnos ahí han estado en sus clases, ¿no? Acuarelista el profesor, pero gran dibujante también. Muy bien, seguimos entonces con el contorno, ¿no? Yo voy haciendo el contorno aquí, casi la toma no lo muestra. A ver si me acerco un poquito. Y ya tengo entonces este perfil, ¿no? Este perfil. Paso siguiente sería siempre con el espejo, revisarlo, verificarlo, ir afinando todo lo posible los contornos, ir afinando todo lo que podamos el detalle, y si ya estamos seguros, por ejemplo aquí es la sombra, ¿no? Pero es una sombra suave, entonces yo simplemente haré unas pequeñas anotaciones, unas pequeñas marcas, ¿no? Que van indicando que por ahí va una sombra proyectada, por ejemplo. Esta parte le falta fuerza, entonces esto viene recto hacia allá, o bien esta línea es un poco más allá. Entonces esta parte es el gemelo o gastrocnemia, pero ya es una señora, ¿no? Entonces es delicado. Y luego acá viene otra línea un poco más metida. El maleolo de su pierna izquierda entra, sube recto, el tendón de Aquiles está aquí y hay una línea que sube entonces recta hasta acá. Entonces la lectura que vamos haciendo del contorno tiene que ser muy delicada en este caso, ¿no? Cuando ya llegamos a este punto. Y cuando tenemos un borde que delimita en sombra, por último le damos un repase así, ¿no? Si es la parte en sombra, ¿no? Para que cuando estemos sombreando no se pierda esa línea, porque suele perderse todo el contorno. El contorno limpio suele perderse cuando ya estamos sombreando. Por otro lado, la sombra debería entrar inicialmente en un ritmo paralelo al contorno, para no agredirlo. ¿Ya? Ya veremos eso entonces, pero por mientras estoy ahí calculando la posición de cada parte, observando mucho la anatomía también. Igual ese mismo detalle ya lo iré haciendo hacia la parte de la pelvis, el torso, pero no quiero problemas con la plataforma, entonces la explicación la estaré dando de manera que
no se ofenda a nadie, ¿no? Tengo que tapar esto, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces estas partes ya irán poco a poco en sombra una vez que ya les dé detalle al contorno, ¿no es cierto? En el contorno hay mucha expresividad, por eso debemos considerarlo cuidadosamente, no apurar las sombras, no apurar las sombras, hacer todas las anotaciones que necesitemos para que cuando entre la sombra, cuando entremos a sombrear, el contorno permanezca firme. Esa es la recomendación. Muy bien. Muy bien, entonces lo seguimos revisando posteriormente que le dé ya el acabado e iniciemos con las sombras. Vamos un poco más de cerca. Bien, yo dejaré entonces la copia en el Blogspot y algunas fotografías más en el Blogspot del taller, en donde también puedes ver el catálogo de productos. Hay cursos que vienen con libros PDF. Si alguno de los cursos te interesa, te comunicas a mi correo electrónico. Bien, me faltó todavía conversarles acerca de los ejes, ¿no? Hagámoslo rápidamente. El contrapposto nos indica que la pelvis ha caído, es decir, tiene un ángulo. Lo notamos acá por la disposición de las curvas y los puntos acá de la pelvis, ¿no es cierto? En la parte posterior, aquí, existen unas apófisis, ¿no? Es decir, justo en ese punto solamente son tendones donde se agarran los músculos y se forman unas depresiones de un lado y del otro en medio del sacro que viene hasta acá, ¿no? Esta vendría a ser la separación entre los glúteos. Esos dos puntos entonces nos marcan una diagonal que viene a ser la estructura que nos está señalando el ángulo, ¿no? El ángulo de la pelvis que viene así. La columna sigue por acá en medio y ya notamos como el borde costal posterior recupera este ángulo nuevamente ahí, ¿no? Por estas marcas que son simétricas, ¿no? Un poco más derecho y acá un poco más todavía con los bordes del ángulo inferior del omóplato, y en los bordes superiores ya casi se estabiliza, ¿no? Bien, eso por el contrapposto. Muy bien, cuando lo estemos detallando un poco más con las sombras, ahí seguimos conversando. Muy bien, me retiro que tengo que entrar a clase virtual en un momentito. Un abrazo a todos, cuídense mucho.